Elección TV presenta. Comicios México 2021. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Comicios México 2021, este esfuerzo que retoma Elección TV para analizar, debatir y consultar las principales ideas del nuevo proceso electoral en México. Tengo el gusto de conducir este programa en compañía del OK Boomer de Sublevados, Pedro Cobo. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Ferdinand, ¿cómo estamos? Buenas noches. En este primer programa que vamos a emitir tenemos la enorme suerte de contar con nosotros, además de Ferdinand, que es el conductor del programa, ya bien conocido por el auditorio. Nos va a acompañar la doctora Elba Lorena Torres, diputada federal del Partido del Trabajo de Aguascalientes. Es madre de familia, título que no es superable por ningún otro, y además médico cirujano. Y como he dicho, pues diputada por el Partido del Trabajo por Aguascalientes. Junto con ella nos va a acompañar Noemí Luna Ayala, presidenta estatal del PAN de Zacatecas, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración. Nos da mucho gusto que estén con nosotras dos mujeres con una gran trayectoria política y que van a tratar sobre el complicado tema de las alianzas. ¿Convienen o no convienen? Muy bien, muchas gracias. Pues hoy con el tema de las buenas y las malas de las alianzas, trataremos de compartir con nuestro auditorio algunos temas de relevancia y comenzamos con el tema de la semana. Muchísimas gracias. Quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública. Esto permitió que anoche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación. Estamos hablando de una disminución en favor de la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de 4.500 millones de dólares. Termino antes de darle la palabra al licenciado Bartlett, diciéndoles que con este acuerdo, como un asunto adicional, pero muy importante, se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica, para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional. Vamos a tener gas suficiente en México. Ahora sí, licenciado. Pues todo parece indicar que al presidente algo le falló con la realidad, ya que esta semana lo que vimos en México fue un apagón masivo para 4.7 millones de personas, varios de ellos por 4 o 5 días sin luz, incluso causando la muerte de algunas personas que sobrevivieron al COVID, pero no sobrevivieron al apagón. El tema del gas parece ser que es un tema por resolver. Pedro, ¿qué opinas al respecto? Pues yo creo que es una continuidad con todo lo que hay, no todo, pero gran parte de lo que ha pasado este régimen. Tenemos un presidente que pues, se cree un iluminado, que tiene una visión de lo que es la economía, de lo que es el mundo internacional, lo que es la política, muy particular. Algunos llegan a pensar que realmente tiene una psicopatía. Entonces, claro, cuando no te adaptas a la realidad, la política es el arte de lo posible, sobre el cual, sobre lo real, sobre lo posible, tú aplicas una serie de teorías legítimas, de derecha, izquierda, demócrata, cristiano, lo que tú quieras, pero te tienes que basar en la realidad. Entonces, cuando tú piensas que
porque tú lo piensas así, la realidad va a cambiar, pues te encuentras con este tipo de cosas. La realidad se revela ante una serie de ilusiones, porque realmente son ilusiones de alguien que no sabe de economía y, de hecho, por lo que sabemos, que ni se deja guiar por los expertos. Ya vimos el caso de Romo y vimos otros muchos casos, ¿no? El caso de Ursúa, que se han ido yendo porque diciendo, no se puede, con este señor no se puede, con un iluminado puedes generar movimientos sociales y puedes alcanzar el poder. Lo que no puedes es gobernar. Y esto es lo que estamos viendo. Sin duda ha sido un desastre el tema energético durante este sexenio. Viene una discusión fuerte en el Congreso, pero en específico en el tema del gas, habría que hacerle ver a todo el auditorio cuál es la realidad. Tiene razón en parte el presidente cuando señala que hoy dependemos en gran medida de Texas, pero eso no es ni por un modelo neoliberal ni por actos de corrupción. Dependemos en gran medida de Texas porque esto sucede como le pasa a cualquier madre de familia que se encuentra con que en la tienda de la esquina puede comprar un kilo de frijol a 7 pesos, pero si camina una cuadra más resulta que se lo venden a 3 pesos. Eso es lo mismo que pasa con el gas en México. Es decir, Texas nos vende a $3 normalmente el BTU, mientras que en México, por más inversión que hiciéramos en Pemex, por más tecnología que le metiéramos, nos costaría $7 cada BTU. Esa es la razón por la que dependemos de Texas. No es una razón ni neoliberal, ni de corrupción, es una razón meramente económica que cualquier persona tomaría. Ante esto, lamentablemente, las respuestas han sido todo es culpa de los modelos neoliberales y de los gobiernos del pasado. La realidad es que tenemos una empresa paraestatal quebrada y que difícilmente podrá subsistir por más inversión que se realice. ¿Tú crees que esto tiene alguna viabilidad, Pedro, todavía de salir adelante o seguiremos viendo apagones en los próximos días? Pues mira, yo creo que seguiremos viendo apagones. Algunos vimos con mucha alegría, no me acuerdo en qué año, pero sería 2002 o 2003, si no me equivoco. Ya estoy un poco confundido. Cuando quitaron a Esparza, ¿no? La antigua suministradora de energía. Pero cuando vimos que lo quitaron y que quitaron esa suministradora de energía, que era un verdadero desastre que sufríamos todos. Yo en aquella época vivía en Miscuac, ¿no? Yo tuve 2 épocas en Miscuac, entonces estoy confundiendo. No sé si en el 2002, 2003 o en el 2009. Y pues se liberalizó. Después llegó la famosa reforma energética, que seguramente con muchas deficiencias y con mucha corrupción para no perder la costumbre, ¿no? Se dio y vimos una serie de mejoras. Cambió notablemente, ¿no? De hecho, la CFE empezó a funcionar mucho mejor que la anterior, que de hecho ni me acuerdo. Luz y Fuerza creo que era, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que entender que las empresas que suministran energía son muy grandes y la competencia es complicada. Pasa un poco como las telecomunicaciones, ¿no? No, esto no es Oxxo y 7-Eleven y 24 horas y no sé qué, no. Es mucho más complicado, ¿no? Pero queda demostrado a lo largo de la historia, sin caer en un capitalismo salvaje, que la competencia es sana. Porque somos humanos, es conocer la naturaleza humana. Si no tienes competencia, te acomodas, porque tu cliente necesita de ti. Entonces, esto que estamos haciendo de darle más poder al Estado es un grave error. Que eso no quiere decir que Andrés Manuel, cuando llegó al gobierno, dijera que había muchas corrupciones y que había que controlarlas. Totalmente de acuerdo. Seguro. Y especialmente el nefasto régimen de Peña Nieto, por decirlo de alguna manera, que fue posiblemente uno de los más corruptos de la historia de México, que ya es difícil. Había que reparar muchas cosas, pero como utilizando el símil que muchas veces se ha hecho, aquí nuestro querido Andrés Manuel quiere curar al niño tirándolo al caño. Pues no, el niño no. Entonces, lo más probable es que esto se repita más y más. Eso es mi nefasto augurio viendo cómo trabaja. Y simplemente comentar ya los que conocemos a través de amigos muy metidos en la administración de Morena, el hecho es que prevaleció la ideología sobre la eficacia. Y tienen gente muy inútil. Yo no digo que no sean honestas, que tampoco, la verdad, tampoco parece ser que sean más honestas que los anteriores. Lo que sí queda claro
es que son terriblemente ineptos en gran parte de la administración pública. Y eso lo estamos pagando todos. Correcto. La verdad es que además, pensando que el titular de CFE es el experto en apagones, hay que recordar 1988 y la caída del sistema, es difícil pensar que algo va a cambiar en los próximos días y sobre todo con las condiciones que hay, ¿no? De aprobarse la reforma energética el martes en el Congreso de la Unión, como está planeado el día de hoy. Lamentablemente no sabemos porque la discusión es larga. Sin duda tendremos un escenario en el cual todo va a ser contraproducente, ¿no? Estaremos viendo precios más elevados de gas, precios más elevados de energía eléctrica y habrá que acostumbrarnos como mexicanos a esta realidad. No sé si quieres algún comentario de cierre. Sin lugar a dudas, Ferdinand, yo creo que esto, y no es que uno sea agorero, sino realmente después de este par de años que llevamos casi para 3 de un gobierno bastante ineficaz, no tiene pinta, ¿no? Y los poquitos que había en el gobierno en altos niveles, en la parte de economía y demás, que tenían visos de poner la parte sensata, pues ya se fueron, ¿no? Entonces, lo que nos espera en adelante es recoger cuanto más dinero se pueda, porque llegan las elecciones. Eso es lo que vamos a ver y yo tengo mis sinceras dudas de que el tema de la energía, como otros temas, vayamos mejorando. Perfecto, pues gracias, Pedro, por esta primera ronda hablando del tema de la semana. A continuación, la sección del spot. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Muy bien, entonces aquí vemos un anuncio que yo sinceramente creo que está muy bien hecho, que llegue a la gente. Esa es la gran ventaja de Morena, o pues, si quieren de Andrés Manuel. Tiene una narrativa muy clara y la ha mantenido, ¿no? Es interesante porque es una narrativa que procede de la revolución, es una narrativa que procede de la lucha de Zapata, de Villa, contra los tiranos porfiristas, y aquí se vuelve a repetir 100 años después, 110 años después, estamos repitiendo. Claro, es interesante porque es una narrativa que todo el mundo entiende, porque todo el mundo lo ha aprendido en la escuela, ¿no? Desde niño, los malditos conservadores del siglo XIX, y ahí nos vamos a 200 años más atrás, ¿no? ¿Y la culpa quién la tiene? ¿La culpa quién la tiene? La torpe derecha. ¿Tuvieron 12 años? ¿Cambiaron la narrativa? No. Ahí vimos a Marco Cortés hace el 20 de noviembre felicitando la revolución. Dices, a ver, mi querido Marco Cortés, esta no es tu narrativa, esa narrativa va contra tu forma de pensar. Entonces, aparte de las falsedades, parte de verdad, parte de falsedades que vimos en el anuncio, ¿qué estamos viendo?
cuaja en una narrativa. Los grandes expertos de marketing político, ¿qué dicen? Genera un storytelling. Morena tiene un storytelling de más de 100 años. Se lo apropia. El nuevo PRI, ¿no? El Primor, que realmente es eso, se apropia de una narrativa que todo el mundo entiende. La inmensa mayoría de la gente la compra. Entonces, pones a Salinas, pones a Balleres, pones a... Yo no creo que a Slim no lo puso. Eso es interesante. ¿Por qué no puso a Slim? Muy bien. Entonces, claro, ahí nadie... Si les preguntáramos a la gente, ¿cuánto pagas ahorita de celular 2021? Ferdinand, ¿cuánto pagabas tú hace 10 años? Bueno, Pedro, olvídate de lo que pagaba de celular. No había celular y de entrada poner una línea telefónica podía llevarte meses que llegara a tu casa una línea telefónica fija. Bueno, algo que hoy llega en días. Exactamente. Yo recuerdo, en 2004, 2005, yo pagaba 1,000 pesos de celular. Ahorita pago 300. Literal. Y con eso me sobra. Entonces, pues que es lo que ha generado la división del monopolio. Eso no quiere decir que hubiera tranzas, que hubiera robos, que por supuesto, Salinas pagó favores a todo el mundo, ¿no? Digo, no me voy a meter con Slim, a que yo aprecio mucho, la verdad que lo aprecio yo, pero pues sí, pues no creo que no hay duda de que, pues, que algunas ventajas sacó, ni otra serie de gente, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión del spot. Parte verdad, con mucha mentira, ¿no? Y un populismo bien hecho, o mejor dicho, bien explicado, porque sabe llegar a la gente. Ahora que entremos después en el segundo capítulo de las alianzas. El problema de las alianzas no es las alianzas, sino qué van a aliarse, no tienen con qué, no tienen narrativa. Aquí tenemos una narrativa muy, muy bien hecha. Coincido contigo, Pedro. La realidad es que es de valorarse y de premiarse incluso los spots, muchos de ellos de Morena, y la forma de comunicación. La verdad es que tienen estrategas atrás que comunican muy bien, acorde al discurso que presentan. Sin duda, como bien dices, y creo que lamentablemente ahí nos quemamos un poco en la edad, quienes recordamos el México de previo a las privatizaciones del 94, recordamos un México totalmente distinto, ¿no? Con aeropuertos que ni en broma soñaríamos tuvieran túneles para llevarnos del avión a la terminal, ni mucho menos líneas telefónicas rápidas, ni bancos con un servicio extraordinario. El problema es que pareciera que vivíamos en un mundo perfecto. Si yo escucho esta narrativa, previo al modelo neoliberal, vivíamos en México de la fantasía. Y la verdad es que ni en el México pre-neoliberal, ni en el México neoliberal en términos de Morena, ni en la actualidad vivimos en el México de fantasía. Es decir, siempre hemos vivido atrás de los demás, persiguiendo el sueño americano, persiguiendo el sueño de ser un país de primer mundo, que curiosamente, y hay que decirlo con toda certeza, tal vez el México de primer mundo en la era moderna solo se ha vivido en la época salinista previo a la crisis del 94. La percepción social era la de un México de primer mundo. Nos habíamos incrustado con el Telecán, etcétera, en una dinámica diferente. Pero como bien dices, este spot narra muy bien la narrativa de Morena. Es curioso, habrá gente que nos diga, oye, yo no he visto ese spot. Resulta que solo lo pasan en redes sociales. Y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí en Elección TV, dando a conocer esto que luego los partidos no quieren que salga en medios más convencionales por una sanción del INE, pero sí te llega a través de redes sociales que son mucho más influyentes en el pensar de la gente. No sé si quieres hacer un comentario de cierre sobre este tema. Es interesante, porque este fin de semana estuve en tu querida tierra, Mérida, Yucatán, ¿no? Que tanto aprecias, y platicando con una directora de una televisora de allí, decía, bueno, es que aquí todavía la gente ve mucha televisión, ¿no? En los pueblos y demás, porque todavía el tema del cable, del internet no ha llegado, y es cierto, ¿no? Pero ya en las zonas más urbanizadas, donde está llegando el cable y, bueno, el 4T, ya no sé si estamos en el 5T, yo ya me perdí, ¿no? Entre la 4T de Morena y el 4G, el 4G se dice, ¿no? El 4G y el 5G, dices, pero la inmensa mayoría de los jóvenes, que es con lo que yo trabajo, ya no ven televisión. Yo entre ellos, no por jóvenes, sino porque, o sea, ya no vemos televisión. Entonces, es interesante el tema de las redes sociales, ¿no? Un comentario para terminar sobre esto. Me
Pero me genera espelunno, que diría León Krause, espeluznante, ¿no? Siempre pone León Krause. Me genera espelunno el tema de los y las, ¿no? El lenguaje incluyente que todos los partidos ya han incluido, una cuestión absurda, pero bueno, eso sería un tema quizá para hablarlo, ¿no? El tema del lenguaje incluyente, ¿qué influencia tiene, ¿no? Entonces, muy bien, pues Ferdinand, yo creo que después de este par de noticias tan simpáticas que nos trajeron, pues, ¿qué te parece que pasemos ya a nuestro tema del día de hoy? Me parece perfecto, Pedro, y sin duda va a estar interesante con las invitadas que tenemos. Vamos a hablar invitadas de lujo, sin lugar a dudas. Vamos para hablar de las alianzas. Pues es el momento del tema realmente de este programa, después de haber visto ese spot tan llamativo de Morena y de analizar los apagones, es el momento de hablar de las alianzas, lo bueno y lo malo de las alianzas. Hemos visto que hay dos grandes alianzas para este proceso electoral. Una titulada Juntos Hacemos Historia, muy parecido al nombre a la de hace 3 años, de Juntos Haremos, entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, ahora en sustitución de lo que era el PES, entre el Partido Verde. Y enfrente tenemos una alianza un tanto atípica, para algunos que cumple los deseos del presidente López Obrador, incluso en términos de discurso, la alianza del PRIAN con algo que yo creía ya difunto, que era el PRD, pero que revivió de última hora con este tema de las alianzas. No tengo la menor duda de que con la experiencia de nuestras dos invitadas podremos debatir ampliamente sobre este tema. Y Pedro, si nos quieres platicar un poquito más acerca de ellas. Muchas gracias, Ferdinand. Pues tenemos esta tarde unas invitadas de lujo, dos mujeres con gran experiencia de dos partidos distintos. Por una parte tenemos a la doctora Elba Lorena, que es madre de familia, título sin lugar a dudas el más importante que pueda tener una persona, incluyendo a los varones, porque no tenemos esa suerte, sin lugar a dudas. Y es médico cirujana y diputada federal del PT por Aguascalientes. Y por otro lado, no es esto una pelea de boxeo, ni mucho menos, pero como otra opinión de otro partido, una mujer también muy interesante, que es la licenciada Noemí Luna Ayala, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración y es militante de Acción Nacional. Pues bienvenidas y pues nada, iniciamos este debate interesante. Ferdinand, adelante con las preguntas, que sean incisivas. Gracias, Pedro. Vamos a empezar light para no espantar a nuestro auditorio y a nuestras invitadas. Me parece que la pregunta obligada es el propio título de este programa, ¿no? ¿Qué tienen de bueno y qué tienen de malo estas alianzas? Como comenté hace unos minutos, o segundos más bien, la realidad es que son llamativas. ¿Por qué? Porque pareciera que ambas rescatan muertos. Por un lado, Morena y el PT haciéndole un favor al Verde Ecologista, por el otro, el PAN y el PRI haciéndole un favor al PRD, que parecían ya navegar hacia su desaparición, y sin embargo son rescatados por estas dos alianzas. Y porque en cuanto a lo malo, la gente tiene duda, ¿no?, de saber por quién está votando. En el caso de Morena y PT tal vez no hay tanta diferencia ideológica, se pueden encontrar ciertas similitudes. Aún así, hemos visto a un Gerardo Fernández Noroña, representante del PT en la Cámara, golpear con todo al presidente y de pronto salir a pedir el voto por la unidad. Y del otro lado, bueno, ni qué decir de PRI y de PAN, que ya no sabemos exactamente si pueden coincidir, y peor aún con el PRD, si ideológicamente hay una coincidencia que el público pudiera entender real para votar por ellos. ¿Qué les parece si comenzamos primero con usted, diputada Elba Lorena, presentándonos un poquito qué considera usted que es lo bueno y lo malo de la alianza que usted representa? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Fer. Cobo, pues es un honor estar aquí con ustedes, y como bien lo dices, lo bueno y lo malo de las coaliciones, pues todos tienen su porqué. Dentro de algo de lo bueno que yo veo dentro de las coaliciones es que nos permite llegar a consensos entre partidos políticos que tienen un mismo fin.
y una ideología política. Y cabe resaltar que es uno de los medios, como tú bien lo decías, por el cual se puede contender por una plataforma política y, por supuesto, hacerlo más atractivo a nuestros ciudadanos. Porque, como bien lo dices, desgraciadamente la abstención que nosotros tenemos aquí en México de votación, pues siendo más del 35%, desgraciadamente por la política que se había estado llevando durante muchos años, pues nos ha llevado a esta apatía por la votación. Entonces, algo bueno de estas coaliciones es ese objetivo, tratar de que esas ideologías entre varios partidos que se lleven consensos y tengan los mejores perfiles para contender a una candidatura. Eso es algo de lo que yo veo bueno dentro de estas coaliciones, siempre y cuando tengan un mismo fin y, por supuesto, que tengan ideologías en común y no, como dices tú, que sean totalmente diferentes y no tengan nada que ver. Pues ahí sí es cuando tú, como ciudadano y como estando dentro de la política, dices, ¿cómo puede ser ese tipo de coalición? Es donde no entiendes el por qué. Cuando hay una similitud, pues sí, hay razones y hay principios, valores que te llaman a estar dentro de una línea, pero cuando es totalmente diferente, pues es cuando se ponen a pensar tanto los ciudadanos como tú mismo dentro de la política, pues de qué se trata, ¿sí? Pues mira, también en la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista actualmente en México y en nuestro estado, por ejemplo, que es Nueva Alianza, el diálogo siempre ha sido la prioridad. Lo malo podría ser la estigmatización de los partidos, pensar que no pueden trabajar en conjunto o que sus ideologías nunca podrían ser acordes. En la coalición Juntos Haremos Historia estamos trabajando para romper en ese paradigma y mostrar que si todos trabajamos unidos podemos sacar adelante a México y que unidos podemos hacer otras cosas que no me agradan de las coaliciones, es que algunos partidos solo se sumen también a algunas coaliciones para seguir estando en la esfera política. Es una de las cosas malas también de las coaliciones. Gracias, diputada. Vamos a ver qué nos responde ahora la presidenta del PAN en Zacatecas. Noemí, adelante. Ferdinar, muchas gracias. Un placer poder compartir este tiempo. Don Pedro, un gusto. Diputada Lorena, también un placer. Y bueno, las coaliciones electorales siempre han sido una figura legal. Yo lo que pondría en cuestionamiento es la legitimidad de las coaliciones o de las alianzas, entendiendo que al final del día es una figura estratégica que se ha usado a lo largo de la historia y en todos los países. En el caso de México, estamos en circunstancias extraordinarias. En un tiempo ordinario, sería impensable la unión electoral del PRI y el PAN. Eso estoy convencida. Lo personal, fui una de las impulsoras de esta coalición porque, como decía, hay situaciones extraordinarias. Estamos combatiendo un populismo que ya llegó. Y como se ha dicho en un libro que a mí me encanta, el de cómo mueren las democracias, bueno, la realidad es que las democracias en la última era y a lo largo de los países no siempre han muerto por un golpe de Estado, también mueren desde la urna. Y creo que es el peligro latente que estamos viviendo en nuestro país con la llegada de Andrés Manuel, con una visión sacada de contexto, con una visión muy retrógrada de las soluciones que amerita el país. Bueno, empezaría agradeciendo mucho la oportunidad que me dan de compartir este tiempo y exponer mi visión de las coaliciones, tanto a Ferdinar como a don Pedro. Agradezco también esta oportunidad de conocer a la diputada Lorena, acá vecina de Aguascalientes. Y bueno, yo soy una convencida que las coaliciones electorales al final del día son una figura jurídica legal. Y yo creo que la legitimidad se basa en la búsqueda real de objetivos loables para la sociedad. En este sentido, esta alianza que todavía hace 3 años imposible entre un PRI y un PRD, creo que adquiere bastante legitimidad, porque es una alianza que se torna con el objetivo de detener a un populista. A eso me refería con que hay situaciones extraordinarias. Y al final del día, el andamiaje institucional
que hoy se ve vulnerado el andamiaje democrático, con una democracia imperfecta, por supuesto, pero que se había construido históricamente en el país, se ve amenazado. Y se ve amenazado por hechos constantes del presidente de la República. Y en ese tenor, pues, es que nace la idea de coaligarnos. Decía, me gustaría decir, hace muchos años, que cuando la voluntad de unirse a grupos ideológicamente distantes, pero comprometidos a salvar el orden político democrático, pues es cuando las coaliciones o las alianzas valen la pena. Y yo sé que es una alianza extremadamente su generis, pero me gustaría también traer a colación un ejemplo histórico. En esa Bélgica de la década de los 30, cuando el fascismo estaba invadiendo toda Europa, si no llegó un presidente de la República populista, aliado a los nazis en Bélgica, fue justamente por la unión de dos partidos políticos que históricamente habían sido pues muy antagónicos, como fue el caso del Partido Católico, que era de derecha, con el Partido Socialista. Es justamente lo que estamos haciendo en México en este momento. Y ahí es donde yo pondría el punto sobre la I, en cuál es la legitimidad de cada una de las coaliciones. Porque aliarse con el Verde, un partido que ha sido cogobierno con el PRI, cogobierno con el PAN, y llevar las mismas caras que han sido exceso en el pasado, pues me parece que pierde mucha legitimidad una coalición. ¿Cuáles son las malas? Porque también todo es malo, ¿cómo lo cuajas ya en las bases? La verdad es que a mí me ha tocado ir a los municipios donde hay una guerra extrema entre las militancias de uno y otro partido, porque la lucha legítima, pues, se había dado entre nuestras instituciones. Pero al final del día yo creo que el análisis debe versar, reitero, en la legitimidad de las coaliciones, no en si son o no son posibles, porque al final del día, pues ante situaciones extremas también se necesitan soluciones extremas. Y yo ponía el ejemplo de que cómo ha construido PRD, PRI y PAN en este país. Ponía el ejemplo del Seguro Popular, que fue creado bajo un gobierno panista por iniciativa del PRD y con una mayoría de diputados en el Congreso del PRI, y así muchísimas otras instituciones. Gracias por su primer participación. Yo la verdad quisiera ser vocero, creo, de algo que, escuchándolas, y lo digo con profundo respeto a las dos, me parece es la pregunta de fondo y que todo el mundo se hace en la mesa. Pareciera que las alianzas son una búsqueda del poder por el poder. Es decir, no se encuentra, o cuando menos no en el discurso, programas de trabajo reales de ninguna de las dos alianzas que no sea un discurso de lo que diga el presidente Andrés Manuel contra quitemos a Andrés Manuel del poder. Es decir, incluso escuchando a la presidenta del PAN en Zacatecas, a Noemí, la frase fue textual, ¿no? Vale la pena por la situación en la que estamos y para que alguien no llegue. Es decir, no está basado en una propuesta de gobierno, sino en eliminar la posibilidad de que alguien siga en el poder. Pues eso no digo si es legítimo o no creo que eso esté en discusión, sino como ciudadano, eso en qué lugar te deja. ¿Cuál es el proyecto al que aspira un ciudadano que va a ver en el gobierno cuando llegue una alianza como la que está hoy, en el tema de PRI, PAN, PRD, y en el caso, y lo digo para la diputada Elba Lorena, si la alianza de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista simplemente responde al hecho de mantenerse en el poder o realmente hay un proyecto, porque lo que vemos en los discursos es inconformidad. Es decir, repito, pongo el ejemplo de Fernández Noroña, ¿no? Un líder moral del PT que pues se la pasa criticando al presidente 5, 6 o hasta 7 veces a la semana, aunque también es cierto que lo respalde, ¿no? No parece muy coherente que exista un proyecto como tal de gobierno en alguna de las dos alianzas. Noemí, no sé si pudieras respondernos. Sí. Ferdinand, yo agradezco mucho la reflexión porque aparte la comparto en mucha medida. A ver, una coalición no puede ser del todo pragmática y en este sentido creo que el equilibrio es lo que le da sentido a esta coalición. ¿A qué me refiero al equilibrio? Yo de verdad soy una convencida, formada en el PAN, que necesitábamos hacer esta coalición.
porque los 4 pilares que sostienen la doctrina humanista, que es la que pregonamos en Acción Nacional, pues es la búsqueda del bien común, el respeto a la dignidad de la persona humana, la subsidiariedad y la solidaridad. 4 pilares de un humanismo político que en la práctica de la política del presidente de la República queda muy, muy de lado. El presidente de la República, Morena y sus coaligados, la realidad es que traen una narrativa que, si es sentido común en la mayoría de la población, es una narrativa extremadamente engañosa, porque si algo no están respetando es poner al hombre en el centro del quehacer político, social y económico. Y en ese sentido tiene sumergido al país en crisis gravísimas, no solo la crisis de salud, sino que se ha incrementado la crisis económica. Hoy por hoy vemos que 7 de cada 10 mexicanos no tiene para comer. Hoy por hoy vemos que a razón de la crisis de la pandemia se prevé que 12 millones de mexicanos más vayan a extrema pobreza. En ese sentido, hubiese sido extremadamente irresponsable no coaligarnos. En ese sentido, sería extremadamente irresponsable no ver primero por el bien mayor. Y más en un país como México, donde también hay que decirlo, las cuestiones ideológicas, que a mi criterio son vitales y son importantísimas, han quedado en un segundo plano ante el electorado. No estoy diciendo que así deba ser. Y por eso estábamos obligados, reitero, y esto es con fundamentos doctrinales, a podernos unir. ¿Qué le trae de beneficio a los mexicanos? Que rescatemos las instituciones, con sus errores, por supuesto, pero que le han dado mucho a México. ¿Qué le trae de beneficio a los mexicanos? Que se tome en cuenta el sentir también de la población en general. La coalición Va por México firmó 10 ejes estructurales para darle sentido a la propuesta, entre ellos el rescate del sector salud, el rescate del sector educativo, y yo creo que lo más importante aquí, pues que sea una política extremadamente responsable, que no engañe, que no miente y que no robe, como sí lo está haciendo la actual administración pública. Diputada Noemí, primero tiré un poquito de pimienta, ¿no? Picosilla para que la diputada Lorena, pues, platicara y demás, pero ahora, pues, le toca al PAN, ¿no? O sea, ahí voy, pero ser delicado. Por supuesto, siempre delicado con las personas, eso sí, totalmente de acuerdo con la visión humanista, que yo creo que también la diputada Lorena comparte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que un servidor ve con las alianzas del PRD, PRI y PAN? No la alianza en sí misma, porque las alianzas son necesarias y como tú has dicho, pues es legal. El problema no es ese, ¿no? Referiste un ejemplo muy claro de Bélgica, católicos y socialistas, muy bien. Después de 100 años, católicos quedan 3 gatos, ¿no? Sin ofender en Bélgica, ¿no? Eso es una realidad y hay que también... un servidor se dedica a la historia de las ideas. Entonces, el problema del PAN es que tiene tan desleídos un ideario, no en sus estatutos, ni en su PAP, ni en todos sus documentos que son maravillosos, sino en su comunicación. Ustedes tienen una cantidad de figuras públicas que dicen absolutamente lo contrario a lo de su partido. Y puedo citar, y los voy a decir, a Jorge Triana, a las feministas del PP, del partido, ¿cómo es?, del Plan Político Nacional, Citlali hablando del aborto y demás. Eso es lo que llega, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación. Yo sé que eso no es la mayor parte, pero el momento que ustedes, o que más bien que el CEN no hace nada, eso es lo que llega al público. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué el PAN, más bien, por qué el PAN no es Movimiento Ciudadano? ¿Por qué Movimiento Ciudadano no es el PAN? Entonces, si ustedes se alían estratégicamente para acabar con Andrés Manuel, con un partido de izquierdas o de izquierdas del PRD, ¿no? Un partido del PRI, que pues ya sabemos lo que es, la pregunta es, ¿quieren salvar el barco o lo van a hundir definitivamente? O sea, si con un mensaje desleído de sus fundamentos se alían con gente que no tiene nada que ver teóricamente con ustedes, ¿llegarán al 2025? Esa es mi pregunta. Me parece magnífica la pregunta por muchas situaciones. En primer lugar, el PAN ha vivido 81 años como institución sólida, más allá de quienes han llegado y quienes lo han ensuciado.
porque si en algo yo reconozco es que actores políticos buenos y malos hay en todas las instituciones. Yo soy una convencida que el PAN no se desdibuja por una coalición, que el PAN tal vez ha cometido errores y se ha podido desdibujar cuando permitió gobiernos municipales corruptos y cuando los aprobó. Yo sí creo, pues, en la crítica que debe darse en la renovación de todos los partidos políticos, porque la realidad es que el desdibuje de las ideologías se ha venido dando en absolutamente todos los partidos políticos. Y hago referencia al ejemplo que daba hace un rato. O sea, cuando ha habido una política tan pendular desde el partido que fue hegemónico por muchos años en México, lamentablemente ha habido una carencia de doctrina y de ideología, y yo creo que es el momento oportuno de rescatarlo. Y en ese tenor, a ver, yo lo voy a decir como en un ejercicio de transparencia. Yo fui una persona que al interior del PAN se opuso con todo en el 2013 a firmar una coalición con el PRD, porque a mí me hacía un sinsentido tremendo que nos aliáramos con antagónicos ideológicos en temas que a mi parecer son tan profundos como la defensa de la vida, como la defensa de la familia. Sin embargo, pudimos ir juntos y transitar buscando las coincidencias más allá de las disidencias. Y juntos logramos cogobernar municipios y hacerlo de manera correcta. En ese sentido, pues, yo creo que las diferencias pueden quedar de lado y no desdibujarnos como partido, porque seremos fracciones o seremos grupos parlamentarios distintos, que iremos a defender también los temas en los que creemos, pero sí encontrar las coincidencias, sobre todo en el Ejecutivo, en aras de salvaguardar un bien mayor. Y ese bien mayor es el país, es la democracia. O sea, lo que está en juego ahorita de verdad es tremendo. Y caer en el juego del presidente de la República, de dividirnos y caer en extremos con movimientos que yo respeto, pero que no comparto, sería caótico para México. Yo creo que es el momento, al contrario, de encontrar coincidencias, de tender puentes de diálogo y, por el contrario, de encontrar la ruta desde la legalidad y desde los movimientos pacíficos, que son las elecciones. Y ahí es donde nos unimos para que en el 2021 este país logre una mayoría de oposición en la Cámara de Diputados que incentive los equilibrios necesarios que México necesita para que no haya un gobierno con tintes absolutamente totalitarios como el que ya tenemos. Con esa participación, Noemí, me gustaría hacer una pregunta a la diputada Elba, aprovechando eso que acabas de comentar. ¿Hay esperanza para la ciudadanía, diputada, de ver legisladores en la alianza que sean contrapeso del presidente? ¿O estamos aprobando quienes voten por la alianza Morena-PT a simples levantadores de mano de los deseos que se emitan en Palacio Nacional? Creo que sí, Fer. Como tú bien lo dijiste, el mostrar o la falta de mostrar un plan de trabajo por parte de los partidos es una falta de conciencia y de trabajo. Para nosotros en el Partido del Trabajo somos la maquinaria ideológica de la 4T. Si tú bien lo has observado, muchas veces, como tú dices, se ha estado en contra del señor presidente, no del señor presidente, sino de las iniciativas, y se ha tenido que entrar al diálogo y entrar a la discusión dentro de la coalición hasta corregir la plana, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se está anteponiendo el bienestar del pueblo de México y con mayor razón a los más necesitados. Si bien tú recuerdas, muchas de las veces no hemos estado de acuerdo en varias ocasiones, y en una de esas pues te puedo mencionar los fideicomisos. O sea, no somos levantaderos, y mucho más aún en esto 2021 tenemos la encomienda en cada uno de los estados de tener perfiles ciudadanos, perfiles que tengan una gestión social ya anterior, que les interese realmente el bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. Y desde el momento en que tú tienes principios, valores y que estás haciendo una gestión social, sin ni siquiera estar dentro del servidor público o estar dentro del gobierno, eso te hace aún más valioso, porque sabes que vas a trabajar por México, vas a trabajar por tu estado. Entonces, claro que hay
una gran oportunidad para la gente. El Partido del Trabajo está abierto totalmente para ciudadanos nuevos en la política. Ya no queremos políticos que estén primero de regidores, después de candidatos a diputados, después de alcaldes. O sea, no queremos ya eso. Queremos que quien trabaje siga y perdure adelante, porque está mostrando un trabajo que es para la gente. Pero a quien no sirva y quien no esté sirviendo a la gente, pues que ya no esté dentro, que no se le apoye dentro del partido. Queremos y estamos buscando y tenemos perfiles nuevos que de verdad son de presumirse, que nunca se les ha dado la oportunidad y que ni ellos siquiera, yo creo, buscaban algo político, pero que son gente que ha estado ayudando a la gente, ayudando al ciudadano, y son de la gente que nosotros buscamos. Y claro que no, cuando tú tienes ética, tienes principios y tienes valores, eso nadie te lo va a quitar. Eso viene desde la cuna. Gracias, diputada. Pedro. Lorena, cambiando un poco de tercio, ¿no? Viendo a futuro, queda claro las ventajas y las inconvenientes. Y ¿no te da miedo como madre de familia, como esposa, como sobrina, tía, etcétera, como ciudadana, que gane el Congreso, los diputados estatales, los que se decidan, Morena? Ahí dejo la pregunta. No, claro que no. Aquí está el diálogo, está la convicción de seguir, por ejemplo, en lo que es de escuchar a la gente. Tú sabes que está el Frente por la Familia, están los grupos Pro Vida, que los apoyamos y que se escucha a todos, al igual que a las feministas también. Pero hay que entender también cuál es el sentir de la gente y cuál es la prioridad, que siempre va a ser la familia, ¿sí? El pilar de México es siempre la familia. Entonces siempre vamos a buscar y vamos a estar a favor de la familia. Me da gusto, Lorena. Yo pues no sé si animarte a que te afilies al PAN y que el PAN corra a las feministas y hacemos una cosa decente, ¿no? Ya sé que aquí todo está mezclado, pero las ponemos todos en un sitio y que por lo menos sepamos a quién votar, ¿no? Porque si no, uno está perdido, ¿no? Pero bueno, me da muchísimo gusto que apoyes a la familia, con lo cual estamos de acuerdo, ¿no? Y yo a Noemí le preguntaría, bueno, te voy a poner un ejemplo, más bien, ¿no? Pues yo soy el fundador de Sublevados, tenemos unas emisiones, y una de las entrevistas le pregunté a mi querido amigo, Vicente Amador, director de comunicación, de posgrados de comunicación de la UP, y que tiene un despacho de marketing. Le hice una pregunta. A ver, Vicente, ¿tú me quieres decir 4 mensajes que el PAN esté lanzando a la población? ¿Qué crees que me respondió a mí? No lo sé. Y yo dije, yo tampoco. ¿Cómo van a resolver? Lo digo en plan positivo. Eso es la realidad. Y si negamos eso, no sabemos dónde estamos. O sea, ¿cómo van a resolver de aquí a junio ese tema? Estamos obligados a salvar el tema de la narrativa y a que el mensaje llegue de manera correcta. Y perdón que me brinque un poquito, pero a mí sí me da pavor que llegue a ser gobernador Félix Salgado. A mí sí me da pavor ver un congreso donde gritan, es un honor estar con Obrador, pues, ¿dónde está el equilibrio de poderes de este país? A mí me da pavor que lleguen indeseables, que estuvieron en el PRI, indeseables que estuvieron con mucha pena en el PAN, indeseables que estuvieron en el PRD, y por obra y espíritu del presidente de la República ya no son indeseables. Ya son de la cuarta transformación y sus pecados quedan absueltos. A mí eso es lo que me da pavor. Y por eso estamos obligados, sí, insisto, a este tema de alianzas. ¿Cómo resolver la narrativa? Yo creo que es momento ya de no tener ese discurso que da lugar a espacios en común del que la gente está harta, está cansada, y que seamos muy concretos en qué sí estamos proponiendo como coalición. A ver, en Zacatecas al menos, pues, tenemos mucha claridad de qué es lo que queremos para este estado y que debemos imprimirle más que nunca a las propuestas económicas un ADN panista.
un ADN que crea en la política social de mercado, porque efectivamente quien se ha apoderado engañosamente de la narrativa panista ha sido Movimiento Ciudadano. Y digo engañosamente porque me parece extremadamente egoísta que partidos como Movimiento Ciudadano y como otros pequeños, lo que estén buscando en este momento es sobrevivir y que les vaya bien en la votación para no desaparecer. Porque lo que en este momento, reitero, está en juego y fue una narrativa creada por el propio presidente de la República, es quien está de acuerdo con la llamada mal cuarta transformación o quien está en contra. Eso es lo que está en juego. Y eso es por lo que debemos ir, en hacer entender a la población mexicana, que yo creo enormemente en su inteligencia, que las cosas no están como las pinta el presidente de la República. Reitero, hoy por hoy hay crisis que son más tercas que el presidente de la República, porque la realidad es más terca que el presidente de la República, y en 2 años el país tiene problemas más profundos que los que teníamos, aún con todos los errores, en el pasado. La corrupción se ha incrementado y es mucho más perverso viajar con una bandera anticorrupción y no hacer nada en un andamiaje real que le permita a este país que haya sanciones ejemplares para quienes corrompen y para quienes son corruptos. Totalmente de acuerdo. Ahí sí estaría de acuerdo contigo. Fíjate que yo todavía estoy esperando a que Estefanía Veloz dimita, ¿no? Está como prometió, pero... Y bueno, Ferdinand, aquí es tu turno. Gracias, Pedro. La verdad es que escuchando a Noemí noto un optimismo desbordado en la alianza del Partido Acción Nacional con el PRD y con el PRI, pero la realidad que yo veo en los números y en la calle se contrapone un poco con lo dicho, ¿no? Es decir, y no hablo de la aprobación del presidente, porque también hay quienes creen que el presidente, oye, es que tiene 60% de aprobación. Hay gobernadores de Acción Nacional y del PRI que tienen arriba del 60% de aprobación. Es decir, no creo que las votaciones se definan por las aprobaciones o popularidad de una persona, pero sí se definen por la convicción que tiene alguien al momento de llegar a las urnas y entender por qué quiere votar. Y lo que yo veo en estos momentos en las distintas encuestas, que afortunadamente nos llegan muchas aquí a la producción semana tras semana, es pues sí un escenario en el cual pasaría una aplanadora la alianza de Morena y el PT sobre el PRI, PAN y PRD. En gran medida porque los votos de los priistas no están yendo con los panistas donde el candidato es panista, o viceversa. Ya no digamos donde el candidato es del PRD, porque de plano mejor salieron a buscarlo a la calle porque no tenían a quién proponer. E incluso, citarlo con toda franqueza, pareciera que las dos coaliciones, y aquí espero que después de Noemí me pueda responder la diputada Elba, pareciera que las dos coaliciones tienen por objetivo posicionar a los liderazgos en la vía pluri. Pareciera que los CENS de cada uno de los partidos políticos que conforman las coaliciones determinaron con audacia cómo apoderarse de las plurinominales y dejar que los candidatos de calle pues mueran solos un poco, ¿no? No sé, Noemí, ¿cuáles realmente son estas expectativas que tienen ustedes? ¿Qué dicen los números al respecto? ¿Cuánto esperan ustedes poder ganar en esta elección? Yo estoy convencida, Ferdinand, que va a ser productiva la coalición, que el gran reto sí es cómo lograr esa generosidad de los equipos para entender que donde gobierna el PAN, el PRI tiene que apoyar, donde el postulado, el candidato postulado emana del PAN, el PRI tiene que apoyar, y a la inversa. Y yo creo que eso en buena medida depende de la narrativa de los dirigentes para encontrar generosidad, reitero. Y lo estamos haciendo, pues. No voy a decir que es fácil, nada que valga la pena es fácil. En el caso, pues, y quiero traer, a lo mejor sueno localista, pero quiero traer el tema de Zacatecas, que es el que conozco a perfección. En Zacatecas vamos contra David Monreal, el hermano del líder del Senado de Morena. ¿Y por qué lo traigo a colación? No hay más Monreal con cargo público porque ya se les acabó la familia. Eso cansa a la población. Sin embargo, nosotros llevamos a una mujer que se ha caracterizado por ser una mujer muy trabajadora, y ahí está, creo que el éxito de la coalición, en buscar de verdad perfiles que, más allá de ese discurso que siempre tenemos todos los partidos de que vamos a llevar a los mejores y a las mejoras, de verdad de llevar perfiles que empaten con los ciudadanos,
proponer a gente emanada de las organizaciones de la sociedad civil con una trayectoria impecable, proponer a gente que traiga una lucha social real, pues ahí va a estar el éxito de una coalición o de otra. Creo que el contraste está en que Morena está buscando a perfiles impresentables, ateniéndose a su estructura, ateniéndose a la fama de Andrés Manuel. Pero ahora no está Andrés Manuel en las boletas. Aunque de manera perversa quiso estar, ahora no está. Y creo que ahí se desfonda Morena porque no tiene una consolidación como partido. Digo, basta ver lo que está pasando en sus asambleas, lo que está pasando en sus reuniones, lo que está pasando en sus procesos. O sea, Morena tiene cuánto tiempo su dirigencia nacional tomada por una inconformidad de los estados, de que no están teniendo un proceso pulcro y no lo van a tener, pues, porque no tienen ni siquiera una condición de partido que lo sustente. Fue un movimiento que se hizo en torno a una sola persona y que así sigue. Esa sola persona es la que da la narrativa y todos lo siguen, pues. Cuando he tenido la oportunidad de tener diálogos más allá que debates, oigo lo mismo que oigo en las mañaneras, pues, como si no hubiera pluralidad de ideas, como si no hubiera quienes pensaran distinto. Y creo que en eso es la riqueza que va a residir en la coalición Va por México, en una riqueza de perfiles, en una riqueza de pluralidad, en donde, reitero, nos enfoquemos o nos aboquemos a cuáles son las coincidencias más allá de las disidencias. Y creo que va a terminar de cuajar. Y voy a lo mismo, es que ya hay un México que lamentablemente está dividido y que no fue cosa del PRI, del PAN o del PRD, que fue cosa del propio presidente de la República cuando empezó a ponernos apodos de si unos eran fifis o eran neoliberales, pues cuando el neoliberalismo es un modelo económico, ni siquiera es otra cosa, y se empezó a usar como un adjetivo peyorativo, pues cuando el presidente de la República hizo esto, polarizó al país. Y la realidad es que somos muchos, pero muchos más, los que estamos en contra de las políticas públicas emanadas de la Cuarta Transformación. Antes de pasar con la diputada Elba, ¿te atreves a hacer un pronóstico, Noemí, de cuántas diputaciones podrá ganar la coalición de los 300, bueno, 212 creo que ya van en el último conteo que vi, que ya hay coalición de ustedes, 212 de los 300 distritos? Empezamos con 157 distritos, vamos en 212, la verdad es que ha hecho mucho sentido en los estados sí poder ir coaligados, y yo sí me atrevería a hacer un pronóstico de que de 300 distritos, al menos 170 ser ganados por la coalición. Espero no equivocarme, es el escenario deseable. Esperemos platicarlo, ver si se cumplió o no pasado el 6 de junio. Diputado Elba Lorena, me parece que Noemí acaba de soltar una bomba hacia Morena y el PT, y creo que va hacia el tercer bloque de esta sección. Es una realidad lo que vimos de unas disputas carniceras, diría yo, en algunos estados entre candidatos de Morena, del PT. El Verde, pues la verdad es que agarró lo que quedaba, no se metió en estas discusiones, pero incluso hemos visto cómo algunos candidatos de Morena se han ido a Fuerza por México, al nuevo partido PES, a Encuentro Solidario, incluso a redes sociales progresistas. Vemos a Claudia Yáñez en Colima, por dar un ejemplo. Vemos al hermano de la secretaria de la Función Pública coqueteando con estos partidos en Guerrero, donde está el famosísimo Félix Salgado Macedonio. La realidad es que parece que viven hoy una combustión al interior de la coalición de Morena-PT con las candidaturas. ¿Es viable que esto se pueda solucionar o estamos ante el inicio de una autodestrucción en estas candidaturas en Morena y PT? Bueno, pues mira, yo te diría principalmente que pues debe de haber concordancia, ¿no? Entre la ideología, lo que hablamos y los hechos, porque si bien es cierto que en Morena hay mucho distanciamiento o hay diferentes grupos, pues en el PAN también, nada más que en Morena lo dicen y en el PAN lo ocultan, siendo sinceros, porque aquí hay 3 grupos y ese Aguascalientes sí es muy pequeño y todo el mundo lo sabe, inclusive aunque no sean de política. Entonces no vayamos a decir que aquí estamos muy bien y todos somos unos angelitos en el PAN. No, por favor, esos son cuentos, ¿sí? Aquí lo importante es que yo no llamaría peleas. También existen fracciones como todo y en todos los partidos,
Y por esto es la democracia. Siempre va a haber acuerdos y desacuerdos, no tanto peleas. Y aquí lo importante también es tomar las mejores decisiones, principalmente para el beneficio, pues, de los ciudadanos, que al final de cuentas son para ellos a quienes nos debemos y a los que debemos de trabajar. También es muy importante y estoy segura que el PT va a inclinar la balanza hacia el gane, porque estoy segura, y como bien lo dijo la presidenta, sí, Morena tal vez se esté confiando por ahí un poquito, pero sí, yo lo que sí te aseguro, ver, es que nosotros como PT no nos estamos confiando. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros estamos yendo a tierra, estamos trabajando, estamos viendo nuestros perfiles, y ya tenemos, bueno, y lo que yo llevo, pues he regresado a mi distrito, cosa que antes los diputados nunca hacían, regresar a su distrito a visitar a su gente. Entonces, eso es bien importante, que nosotros sí regresamos a nuestros distritos, nosotros sí regresamos a dar cuentas, lo que antes nunca hacía un político. Entonces, esa es la diferencia de los nuevos políticos, ¿sí? Y no nos estamos confiando, te digo, seguimos trabajando. Lo que sí es que a mí me da pavor, también como dice la presidenta, me da pavor regresar a los anteriores congresos. ¿Por qué? Porque sí es bien cierto que ha aumentado y va a aumentar la pobreza en México, pero imagínate, o sea, recordemos que estamos pasando por una pandemia, que estamos pasando por cómo dejaron los gobiernos. A lo mejor es repetitivo, como dice la presidenta y como lo estamos diciendo, sí, pero es la realidad. Cómo dejaron el sector salud. Y yo lo viví. Tengo 14 años dentro del sector salud, en el IMSS y en privado, pues también. Y ves las carencias que hay, que siempre ha habido. Y cómo quieren remediar las cosas en 2 años. Es imposible. O sea, no le echemos la culpa tampoco al presidente, ¿sí? Hay que hacernos cargo de nuestras responsabilidades también y ver también los errores que se tuvieron y que no fueron 1 año ni 2, ¿sí? Fueron sexenios los que estuvieron ellos y tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y no lo hicieron. Y ahora quieren que en 2 años se cambie. Entonces, pues es imposible. O sea, si ustedes están dentro de la política ya muchos más años y no lo pudieron hacer y ni siquiera tuvieron la intención y ahora quieren que en 2 años se cambie, no. Pero eso sí te aseguro que si ellos estuvieran o hubieran estado en este gobierno, con esta pandemia, te aseguro que ya ni siquiera el agua fuera de nosotros. Ya hasta eso hubieran privatizado. Y no sé qué más hubieran vendido porque ya no nos queda más, ¿sí? Más que nuestra dignidad como mexicanos. Entonces, esa es mi respuesta, Fer. ¿Te atreves a hacer un pronóstico como se atrevió Noemí a decir 170 para ver cuando las invitemos después del 6 de junio a ver? Estoy segura que vamos mínimo por unos 260. ¡Vámonos! Este pronóstico fue todavía más agresivo. Pedro, ¿te gustaría alguna pregunta más para nuestras invitadas? Sí, una pregunta un poquito más general. A ver, lo que está... Es muy general, intentaré ser concreto. Lo que hemos visto en Estados Unidos, Trump y Biden, sus agendas cada vez están más separadas, ¿no? Incluso algunos exagerados dicen que va a haber guerra civil, en el pleno sentido de la palabra. Es decir, son 2 mundos opuestos. Lo que está pasando en Europa, Hungría, Polonia, Frente Nacional en Francia, Vox en España, lo que está pasando en Argentina, una izquierda bastante polarizada, Chile. El mexicano es una especie de, ¿cómo diría yo? Es una cosa que es difícil, ¿no? de entender. El Partido Verde era del PRI. Cuando yo llegué a este país dije, ¿qué? El Verde siempre está con la izquierda, ¿no? Partido del Trabajo, tenemos diputadas queridísimas pro familia y demás, ¿no? Nuestro querido presidente no quiere a las feministas y eso me encanta. ¿A dónde voy, no? Creo que es un error, aquí esto digo Noemí, me parece que es un grave error de la derecha criticarle esa parte porque en esa parte son aliados. Creo que se debería mínimamente callar, ¿no? Porque las feministas son totales contrarias a la derecha ideológicamente y no les van a votar. Pero bueno, mi pregunta es, sabiendo que el carácter mexicano, que posiblemente venga desde los aztecas, pasando por el virreinato, es decir, los políticos no me hacen caso, entonces da igual. O sea, da igual, tú puedes ser de un color de otro y tener agendas completamente distintas, ¿no? Estoy, ¿cómo es? Caricaturizando un poquito, pero hay una parte real de eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿ven posible, les hago las dos, que en México pase esta polarización
si lo vemos negativo, o una clarificación, si lo vemos en positivo, de ideales políticos distintos? ¿Es posible una cosa? Y segundo, si es conveniente o estamos bien como estamos, ¿no? A mí me parece que da para muchísimo análisis la pregunta, aparte es interesantísima. A ver, y digo, no más como comentario, ojalá tengamos un debate de feminismo, porque yo creo en los feminismos en plural, y sí creo que también tiene connotaciones buenas, pero eso ya sería otra circunstancia. O sea, sí creo en que se debe proteger la dignidad de la mujer, y que lo que vivimos en este país, pues, es una realidad que lacera y que violenta a la mayoría de las mexicanas y que el presidente de la República desestima. O sea, que no cree que hay feminicidios. Digo, más allá de si está correcto el término de feminicidio o tipificarlo como delito, pero la realidad es que se mueren mujeres por ser mujeres y el presidente de la República lo desestima. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que el mundo entero está en una época de transformación, en un cambio de época, más allá que de cualquier cosa, y que todo esto son signos de tiempos que desestabilizan los valores o la forma de pensar que tradicionalmente teníamos. Y en ese tenor en México, yo no creo no creo que sea correcta una polarización a extremo de la ciudadanía. Reitero, que no hay una clarificación real. A ver, yo creo que 90% de los mexicanos ni siquiera entiende qué es derecha, ni siquiera entiende qué es izquierda. La realidad es que los ciudadanos lo que quieren es que les resolvamos sus problemas y poco entienden cuál es una política pública emanada de una u otra. Y en gran medida, eso lo ha implementado ahora el presidente de la República. De verdad, él ha desestimado como si la derecha, por ser derecha, fuera mala, sin ni siquiera entender que él tiene políticas públicas y narrativa de derecha extrema. Y hace uso también de la izquierda en una perversidad, pues, de la narrativa, de la confusión que nada abona al país. Yo sí creo, y soy una convencida, que si algo le da sustento al quehacer político de alguien, es su base doctrinal o su base ideológica. Pero también creo que no hay puritanismos. Muchas gracias, Noemí. Diputada. Pues mira, para mí tampoco creo la polarización, sí sería sumamente grave. Yo creo más bien en una clarificación en el sentido de que se tienen que unir esfuerzos y que los ciudadanos van a votar por las propuestas y el trabajo que lleve cada una de las personas. Y eso es lo que nos va a hacer. Y aparte, si tú bien lo has observado, el presidente siempre está hablando de la familia y varias políticas públicas están a favor de la familia. O sea, también no digamos que va en contra o a favor de una u otra cosa. O sea, la familia para él es prioridad. Y eso nos queda claro a nosotros como bancada, como coalición, como movimiento. Y para mí eso es sumamente importante y valioso. Y de ahí, pues nos estamos agarrando ahora sí que y muchos de los diputados del movimiento, ¿no? Que la familia para el presidente es importante. Entonces, desde ahí podemos hacer muchas cosas y evitar esa polarización y darle claridad a las personas, claridad a los ciudadanos para ver hacia dónde vamos para ayudar a México. Muy bien, pues muchísimas gracias, diputadas. Ha sido un placer. Bueno, quedó claro que para ustedes las alianzas son positivas. Sinceramente, pues es parte, ¿no?, de lo que están haciendo, intentar unir estas realidades disímbolas con un proyecto más o menos común. Y, bueno, pues las apuestas están en alto y les agradecemos enormemente lo que han hecho y, por supuesto, que quedan invitadas para siguientes programas en un futuro. Gracias, Pedro, y muchas gracias a la diputada Elba Lorena, a la presidenta del PAN en Zacatecas, Noemí Luna. Este es un tema que da para mucho más. La realidad es que el tema de las alianzas es muy complejo. Este es el arranque y habrá que ver cómo continúa durante los próximos días y semanas el aterrizaje de estas alianzas, sus plataformas, sus ideas, sus propuestas concretas a la hora de hacer campaña, que ya estamos próximos a que comiencen. Faltan algunas semanas, pero el tiempo pasa volando y con la pandemia más en el encierro. Entonces, esperemos volver a tener la participación de estas damas
ilustrándonos sobre si se logró o no se logró, que hubiera estos positivos que nos han presentado en este programa y que no se den los negativos que percibe la sociedad. Esta ha sido una emisión de Comicios México 2021. Gracias a Pedro por la conducción junto con un servidor de este programa, la presencia de nuestras invitadas, al equipo de producción. Nos vemos la próxima semana en este canal Elección TV, el canal de tu elección. Muchas gracias y muy buenas noches. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.